¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Hoy vamos a hacer una actualización de un video pasado. Ya está un poco obsoleto, no porque la información sea errónea o ya no aplique, sino que hubo unas modificaciones en la información pues que manejamos en ese entonces y pues ya cambió, ¿no? Ya es un poquito diferente, pero es prácticamente lo mismo y hago referencia a esto porque estoy hablando de una plataforma que se llamaba Anchor y que ahora es Spotify for Podcasters, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar este tema hablando un poquito de lo técnico. Vamos a hablar un poquito de lo que necesitamos en equipo para comenzar nuestro podcast, pero también pues toda la parte de creatividad, lo intangible, vaya, lo que quizás es lo más importante en estos temas, ¿va? Y bueno, vamos a empezar con el equipo base que ocupamos. Bueno, estoy hablando de tres cosas principales: una computadora, una interfaz de audio o tarjeta de audio externa y los micrófonos con su cable, obviamente. Aquí hay de muchos modelos y marcas y costos y demás, pero lo importante es que no sea funcional, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, de la computadora. Si solamente quieres producir el audio de tus episodios, no es tan importante que tengas una computadora tan potente. Se puede con un, no sé, un i3 de décima generación o un Ryzen 3 de una generación pues decente. No es tan necesario que tengas ahí ese poder en tu computadora, porque no es como si fueras a producir música u otro tipo de audios que son un poco más complejos. Entonces pues hay bastantes laptops, computadoras que tienen estas prestaciones y que son un tanto económicas. En el caso del estudio pues ocupamos una compu un poquito más potente, porque además de eso hacemos también el video, ¿vale? De algunos podcasts. Y bueno, si es tu caso, si ya quieres hacer video, entonces sí hablamos también de una computadora que aguante edición de video. Y pues aquí también veremos si lo quieres subir en Full HD o en 4K, porque dependiendo de esas dos cuestiones es como vas a requerir tus componentes para tu computadora. Pero bueno, en este video nos vamos a centrar solamente en audio. Y bueno, ya teniendo tu computadora, eligiendo tu procesador, tu RAM, ahora sí nos vamos con las placas de audio. ¿Qué placa de audio ocupamos para nuestro podcast? Para grabar y que se oiga bonito, que se escuche fiel, que se escuche pues como vemos esos podcasts famosos en las redes sociales que suenan bastante bonito. Porque aquí hay pues de muchos modelos y costos, como les decía, pero yo te recomiendo que inicies o con Behringer o con Rode. Rode tiene unas placas de audio bastante buenas y muy optimizadas para el podcast, inclusive para el streaming también. Además, por ejemplo, el control de ganancia es por medio de faders, a diferencia, por ejemplo, de Behringer, que tiene giras, vaya, tiene una perilla que giras y aumentas la ganancia o la disminuyes. Pero pues con las placas de audio de Rode es bastante cómodo, aunque también Behringer es muy bueno. Por ejemplo, las interfaces Behringer, las UMC que usan preamplificadores Midas, suenan bastante bien. Además, si tú en postproducción haces una corrección o una edición de tu audio, pues todavía mejor va a quedar. Entonces yo te recomendaría empezar por ahí con una Behringer UMC, creo que es la 404 HD, o una placa de Rode, que son bastante útiles y optimizadas para podcast. Y bueno, a ver, pues ya tenemos la placa, ya tenemos la computadora. Ahora sí, nos vamos a pasar al equipo de microfonía. En este caso yo te recomiendo iniciar por unos micrófonos baratos pero muy decentes, que son los PodMic, que son micrófonos bastante buenos, suenan muy bien y no son tan caros a comparación, por ejemplo, de los Shure, los SM7B, que son el estándar en los podcasts. Pero bueno, a ver, estos micrófonos no quiere decir que sean malos, son bastante buenos, suenan muy bonito. Y a ver, normalmente es más la vista que otra cosa, pero si quitáramos la imagen, que es el caso porque estamos hablando de audio solamente, el sonido quizás muchos ni siquiera podrían diferenciar si es un Shure, si es un Rode, si es una AKG. Entonces ahí yo no lo veo tan relevante este asunto de la microfonía, porque no es un área donde ocupemos tanta fidelidad. Entonces te puedes permitir estos micrófonos que, te repito, no son tan caros, no son tan costosos, y yo compraría unos 2 o 3 por si llegas a tener varios invitados. Si tienes la oportunidad de comprarte los 4, pues adelante, ¿no? A ver, aquí estamos contemplando hasta 4 canales, ¿vale? Pero, por ejemplo,
En las placas Behringer tenemos también la opción de la UMC, me parece que también es 18 y 20, algo así, 18-20, que trae ya 8 canales, donde tú puedes conectar hasta 8 micrófonos a la vez y se graban en canales separados. Esto te va a ayudar a que puedas posteriormente editar tu audio, bajar ganancias, subir ganancias, en general pues hacer estructura de ganancias, ahí ecualizar, comprimir voces, etcétera, etcétera. Todos los procesos que vienen posteriormente a la grabación o a la captura. Entonces, pues si tienes la oportunidad de comprarte 8 micrófonos, pues compra los 8 con tu interfaz de 8 canales, ¿no? Y ya tienes canales de sobra. Ahora, si ya quieres otros micrófonos más profesionales, bueno, yo te puedo recomendar, por ejemplo, AKG tiene muy buenos micrófonos, o inclusive Rode también. Los Procaster también son muy buenos. Los Shure, los SM7B, y en general, a ver, yo te recomiendo micrófonos dinámicos, porque también existen los micrófonos de condensador, pero si no tienes una sala tratada acústicamente o con un mínimo de tratamiento acústico, pues se te va a meter mucho ruido, se te va a meter mucha reverberación y va a ser más el trabajo de postproducción que tendrás que hacer. Entonces yo te recomiendo dinámicos como este, por ejemplo, que es un AKG y que suena bastante bien. Prácticamente, por ejemplo, este micrófono ni siquiera la tengo que hacer corrección, solamente hago 2 procesos y listo, se va así, porque suena bastante bien, el audio es bastante bueno. A este, por ejemplo, le puse un filtro que es para evitar las expulsiones de ruido que hacemos con la boca y que puede llegar a saturar la señal, o llega de golpe a la membrana y suena feo, ¿no? Entonces yo te recomiendo que si no tienes este tipo de filtros, pues se lo compres y listo, te olvidas de muchos problemas de edición, o que inclusive cosas que ni siquiera puedas corregir. Los cables, yo te recomiendo que inviertas en buenos cables, porque si no inviertes en buenos cables se te van a descomponer, te van a meter ruido, vas a moverle un poquito ahí el cable y te va a meter cosas extrañas. Entonces no te recomiendo que inviertas en cables baratos. Yo más bien diría que compres unos cables pues decentes y largos, porque ese es el problema muchas veces, que pensamos que vamos a grabar cerquita de nuestra computadora, cerquita de nuestra interfaz, y compramos cables de 2 metros, de 1,5 metros. Yo diría que compres al menos de 5 metros para que tengas el suficiente espacio para llevarlos y puedas grabar pues a la distancia, si tienes a alguien que te produzca, o tú mismo dejas grabando en el DAW, en la máquina, y te olvidas, ¿no? Entonces nada más lo estás checando de repente, pero estás en otra área concentrado en la charla, en el contenido de tu audio. Y bueno, a ver, ok, ya tenemos computadora, ya tenemos interfaz, ya tenemos micrófonos con sus respectivos cables, y es lo principal, ¿no? Hay otro elemento que viene junto con los micrófonos y es este, ¿vale? Es el brazo para escritorios, o los pedestales de piso también pueden servir bastante bien. Ya dependerá de tu gusto. En lo personal, yo para podcast recomendaría estos, y hay muchas marcas genéricas y también hay marcas como Rode que también los tiene, o el Gato. A mí me gusta mucho un brazo del Gato que no he tenido la oportunidad de comprar porque realmente también no lo uso tanto, ni lo usaría tanto, pero la mayoría de los micrófonos, incluyendo los de Rode, son así, hacia arriba, y tienen como este brazo vertical. Los del Gato son como más inclinados, más agachaditos, son más pegados al escritorio, y yo siento, a mi parecer, los veo así, los percibo, que son menos incómodos y te dan más espacio para estarte ahí moviendo en la mesa, y te dejan también ver más el rostro. Y bueno, pues esto ya es a tu gusto, ya es el que tú quieras comprar, ya es también adaptado a tu presupuesto, pero para que lo tengas contemplado de que es una parte importante, porque de nada va a servir que tengas el micrófono con sus cables si no tienes dónde ponerlo. De esta manera es mucho más fácil adaptarlo y ponerlo en la posición que tú te sientas cómodo, y listo, empezamos a grabar nuestra charla, nuestro podcast. Ahora sí, en toda la parte de producción, pues podríamos decir que ya estamos completos. No olvidemos que todo este proceso va a ir a descargarse en un DAW, es decir, va a capturarse en un DAW, que es un Digital Audio Workstation, y aquí hay muchos también. Puedes escoger entre Cubase, puedes escoger entre Pro Tools, Adobe Audition, inclusive hasta puedes utilizar Audacity y demás softwares que existen, que son bastante buenos. Aquí, independientemente del software, es más bien con el que te acomodes más, porque todos son lo mismo, ofrecen la misma calidad, ninguno es mejor que otro, entonces es más bien con el cual te acomodes. Ahí pues ya tendrás que decidirte por cuál vas a usar.
usar, ¿vale? El proceso de grabación realmente es muy fácil. Solamente tienes que descargar los drivers de tu placa de audio. Después la conectas a la computadora, te metes a tu DAW, configuras como dispositivo de grabación o de entrada tu interfaz y vas agregando las pistas sin más problema. No tiene mayor complejidad. Si quieres un video de cómo configurar tu interfaz y cómo asignar las pistas, déjame en los comentarios para que podamos hacerlo sin ningún problema. Pero bueno, ya una vez teniendo conectado todo, ya una vez teniendo nuestro DAW, ya una vez asignando nuestras pistas de audio, ahora sí viene lo más importante y que es previo a todo esto, y es definir bien nuestro contenido y nuestra estructura del podcast. Muchas veces no estructuramos el podcast ni definimos bien nuestro contenido y bueno, estamos empezando a hablar de lo que sea e improvisando en la charla. No tenemos una estructura, no tenemos un inicio, una presentación, un desarrollo y un desenlace. Esto funciona realmente con una estructura. Si no lo estructuras, la verdad es que va a ser muy difícil de digerir porque los podcasts son contenido largo y pues a lo mejor no va a tener el rendimiento que tú quisieras. Es importante que previamente a todo esto tú estructures el contenido que quieres hacer. Si vas a hablar, no sé, de audio, si vas a hablar de música, si vas a hablar de terror, el tema que sea lo tienes que estructurar. De esta manera vas a garantizar que pues todo tu episodio esté más organizado, más programado y se vea más profesional. Yo te recomiendo que en una libretita pues empieces a apuntar, ¿no? Si tienes un invitado, primer punto, presentación del invitado. Segundo punto, contamos esta historia, esta anécdota. Tercer punto, empezamos a platicar de los inicios del invitado en su trayectoria profesional. Siguiente punto, obstáculos o dificultades en ese proyecto, en esa carrera que tiene nuestro invitado. Hablar un poquito de sus logros, etcétera, etcétera, etcétera. Y te vas así desglosando toda tu lista de apartados para que vayas de una manera estructurada. Puedes hacer paréntesis entre ellos. No sé si estás en el punto de sus logros y se prestó para una anécdota o se prestó para saltar a un tema, bueno, pues abres un pequeño paréntesis, pero posteriormente sigues tu estructura. Te repito, esto va a ayudar mucho a que tu contenido se vea organizado y sea fácil de digerir para tu audiencia. Ahora sí, otra cosa importante. La locución también es algo relevante en este tipo de contenidos, ¿vale? No podemos nada más simplemente pararnos enfrente de un micrófono y hablar lo que se nos pegue la gana. Realmente hay que tener una preparación previa. Y a ver, no es necesario que seas locutor, tampoco estoy hablando de eso, pero sí es necesario que te lo tomes en serio y te pongas a estudiar un poquito de la dicción, un poquito de la cadencia en la comunicación, de la impostación de la voz, porque no es lo mismo que hables en cualquier lugar a que hables en un podcast. Es necesario que sí profesionalices un poquito allí esa parte de la locución para que tengas una mejor presencia, tengas una mejor comunicación, manejes un buen lenguaje, sea fácil de entender lo que estás diciendo, estructurar mejor tus preguntas y entre muchas otras cosas que te van a beneficiar a la hora de crear tu contenido. Dos cosas: estructura tu podcast y profesionalízate a ti mismo. Ok, una vez ya conjugados estos elementos, que es la parte técnica, la parte del equipo y la parte pues de uno mismo, la parte intangible, vaya, la parte creativa, profesional, ya tenemos nuestro contenido creado, ¿no? Ya tenemos nuestro primer episodio. Ahora la pregunta es cómo lo distribuimos o en qué plataformas lo vamos a empezar a difundir o a compartir. Aquí es donde les mencionaba que hubo unas pequeñas modificaciones en el video anterior porque estábamos hablando de una plataforma que se llamaba Anchor. Esta plataforma ahora se llama Spotify o Spotify, como le quieran llamar, for podcasters, ¿vale? Y es una plataforma pues bastante similar, prácticamente es la misma. Inclusive si tú te metes a la plataforma, pues te va a decir que antes esa era Anchor. Entonces es lo mismo, pero vamos a ver cómo se hace. Vamos a la compu. Bueno, aquí ya estamos en la computadora y si te das cuenta estoy en mi podcast que se llama En la Boca del Miedo Podcast. Ya la verdad no lo descuidé un poco, lo abandoné hace tiempo, pero pues igual y próximamente ya lo reactivamos. Entonces tú te metes aquí a Spotify for Podcasters y bueno, te va a pedir, a ver, te voy a poner una pantalla donde iniciemos sesión. Ok, aquí ya estamos, ¿vale? En la plataforma de Spotify for Podcasters. Y le vamos a dar aquí en Regístrate. Aquí es donde vas a decirle si quieres empezar un podcast
dice crea, distribuye, monetiza y más. Y aquí, ¿vale? Dice hacer crecer tu programa sin importar dónde se encuentra alojado. Ahora, fíjense, si le damos aquí, dice de este lado, ¿dónde está alojado tu podcast? Y dice Spotify for Podcasters. Abajo dice, antes conocido como Anchor. Entonces, si tenías tu podcast, que no creo que aún no te hayas dado cuenta, pero ya no existe Anchor, bueno, es lo mismo. ¿Vale? Aquí le vas a dar y vas a iniciar con los mismos datos con los que iniciabas en Anchor. Aquí abajito, ¿vale? Spotify for Podcasters, antes conocido como Anchor. Le das ahí, ingresas tu email, tu contraseña que tenías antes y listo. Solamente te va a migrar todo lo que tenías en Anchor a esta nueva plataforma. Nos vamos al contenido de esta plataforma, ¿vale? Es lo mismo. Aquí te dice las reproducciones, te dice el tamaño de tu público, seguidores en Spotify. Y la pregunta que muchos se hacen es si esta plataforma también distribuye a otras plataformas de streaming o solamente en Spotify. Porque pues es Spotify for Podcasters, ¿no? Esa es la duda principal. Pero si se dan cuenta aquí, miren, dice disponible en Spotify y en 5 plataformas más. Yo le voy a dar clic aquí y como se pueden dar cuenta, acá tenemos las plataformas donde está disponible. Alguna de estas ha de estar inactiva o algo así porque no me las detecta todas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 las que tengo aquí activas. Quizás algunas no las he activado, pero para activarlas es necesario que tengas este dato que vas a compartir en las otras plataformas, que es la distribución mediante RSS. Este código lo vas a copiar y lo vas a pegar en las otras plataformas. En algunas vas a tener que hacerte cuentas independientes para manejar tu podcast y en otras me parece que se enlaza un poquito más automático, ¿vale? Pero pues también si tienes duda, miren, aquí dice ¿qué hace mi feed RSS? Bueno, permite que tu podcast aparezca en otras aplicaciones de podcast, en algunos casos de forma automática, ¿ya vieron? El feed es público y contiene tu dirección de correo electrónico. Aquí dice también cómo distribuyo mi podcast. Utiliza tu feed RSS para publicar tu podcast en otras plataformas. En los menús desplegables que muestran a continuación podrás ver las instrucciones específicas para cada plataforma. Como les mencionaba, cada una tiene su manera. Entonces aquí ya es de que te pongas a ver los pasos para publicarlo, no sé, en Google Podcast y lo vinculas y listo. Tenemos también nuestro apartado de episodios. Aquí están todos los episodios que vayamos subiendo. Y bueno, también aquí tenemos interacciones y el apartado importante también, que es el de monetización. Este es importante tenerlo en cuenta porque como Anchor solamente tenemos las funciones de monetización si vives o estás en Estados Unidos. Para nuestra región, que es Latinoamérica, todavía no está desbloqueada. Entonces esa es una mala noticia. Pero pues podemos monetizar a lo mejor con el video podcast en Facebook o en YouTube. Entonces ten en cuenta que esto solamente prácticamente va a ser para exposición, para que estés ahí presente, ¿no? En las plataformas de streaming. Para subir un nuevo episodio, pues le damos aquí en nuevo episodio. Vamos a subir el archivo y aquí nos da algunos tips o recomendaciones, tipos de archivo, por ejemplo, compatibles, archivos de audio MP3, MP4A, WAV o MPG, y archivos de video son MP4 o MOV, ¿vale? Para que tengas en cuenta que también podemos subir video. Si ustedes han visto podcast en Spotify, ya muchos podcasts tienen video. Y bueno, a ver, aquí estoy haciendo la prueba para que vean. Subí un audio que tenía por ahí. Vamos a ponerle título, vamos a ponerle la descripción del episodio, fecha de publicación, si lo vamos a subir inmediatamente o lo vamos a programar para que salga en cierta fecha. Contenido explícito, sí o no, eso es importante que lo tomes en cuenta y debe ser honesto. Si tiene contenido promocional como anuncios, emplazamiento de productos, patrocinios, entre otras cosas. Y aquí tenemos también información adicional. Si nuestro episodio es episodio completo, es un avance o es un extra. Número de la temporada y número del episodio, ¿vale? Y aquí la portada del episodio. Si tienes una foto con tu invitado, pues ya la pones aquí. Este es en formato cuadradito y pues ya le das siguiente para que empieces a ver las interacciones. Y bueno, amigos, pues aquí no me deja avanzar porque tengo que rellenar todos los campos. No tengo un episodio para subir, pero todo es muy intuitivo, ¿vale? Todo es muy intuitivo. Todo te lo explica bastante bien, como aquí, como estas descripciones que te da de qué se trata cada apartado. Y sin problema puedes rellenarlo y subir tu episodio con éxito, ¿vale? Entonces, estos son los primeros pasos para crear tu podcast. Siempre, conforme pase el tiempo, vas a ir profesionalizando tu contenido, vas a ir haciéndolo un poquito más complejo, le vas a ir metiendo más cositas, a lo mejor vas a producir un opening para tu podcast y ya no vas a empezarlo
tal cual con tu voz. Entonces ya todo eso tú lo irás complementando y lo irás desarrollando en el camino. Pero estas son las cosas esenciales que tienes que tener en cuenta para producir un podcast. Si tienes alguna duda, si tienes, no sé, una pregunta de algo que no haya mencionado, déjalo en los comentarios y con gusto te respondo para que puedas disiparla. Y pues espero que tengas éxito en tu proyecto de podcast, que pues está mucho en tendencia, es un contenido bastante consumido hoy en día. Y pues ahí nos dejas el link también en los comentarios para que podamos verlo y disfrutar de esos contenidos pues que son bastante interesantes. Nos vemos en un próximo video, amigos, que estén muy bien, hasta luego, bye bye.